¿Y si te dijera que la historia de Adán y Eva, ese pilar sobre el que se construye toda tu fe, es solo la mitad de la verdad? ¿Y si el primer hombre del que te hablaron, el ser de barro y aliento divino, no fue en realidad el primero? Respira hondo. Siente el peso de esa pregunta porque no ha llegado a ti por casualidad. Hay un secreto oculto en las páginas prohibidas de la historia espiritual. Una figura tan trascendente que su existencia fue deliberadamente borrada para mantenernos controlados, sumisos en una narrativa de pecado y culpa. Estás a punto de descubrir un misterio prohibido que no solo reescribe el Génesis, sino que redefine por completo quién eres y cuál es tu verdadero propósito en este universo. Estás a punto de recordar algo que tu alma ya sabe, pero que tu mente fue enseñada a olvidar. Imagina por un instante las grandes bibliotecas del pasado, no las que sobrevivieron, sino las que ardieron. Imagina los manuscritos que fueron declarados herejía, los rollos que fueron enterrados en el desierto para protegerlos de la destrucción. ¿Qué contenían? ¿Qué verdad era tan peligrosa que merecía ser convertida en cenizas y silencio? Te han contado una historia de un jardín, una serpiente y una caída. Una historia que te sitúa como el heredero de una falta, de una deuda perpetua. Pero, ¿y si esa historia fuera un velo, una sombra proyectada para ocultar una luz mucho más antigua y poderosa? La luz de tu verdadero origen. Esta revelación espiritual no busca destruir tu fe, sino expandirla, liberarla de las cadenas de una historia contada por los vencedores. Es un eco que ha viajado a través de los siglos para encontrarte a ti, justo en este momento. Lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante generaciones. Fue el susurro en las comunidades gnósticas, la meditación de los místicos y la pesadilla de los concilios que decidieron qué podías y no podías saber sobre Dios y sobre ti mismo. ¿Por qué nadie predica esto? Porque esta verdad prohibida te devuelve el poder. Te recuerda que antes de la historia del pecado existía una historia de perfección. Antes del hombre de barro existía un hombre de luz. Y esa luz, esa esencia primordial, no se ha extinguido. Permanece latente dentro de ti, esperando ser reconocida, esperando ser despertada del largo sueño al que fue sometida. Este no es un simple relato de curiosidades religiosas. Es el mapa de regreso a tu divinidad original, una llave que abre la puerta de una prisión que ni siquiera sabías que habitabas. Prepárate, porque las verdades que desvelaremos aquí sacudirán los cimientos de lo que creías saber. Cuestionarás la culpa que te han impuesto y la imagen de un Dios que castiga. Descubrirás que tu viaje en esta vida no es expiar un pecado ancestral, sino recordar una gloria olvidada. Este es el primer paso hacia una comprensión más profunda de la existencia, un viaje a través de los secretos mejor guardados de la espiritualidad. Si estás listo para despertar a una verdad que puede sacudir los cimientos de tu alma, si sientes el llamado a reclamar tu herencia divina, únete a esta comunidad de almas despiertas y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción para siempre. Te contaron la historia del barro y el aliento divino. La has escuchado en susurros solemnes desde tu infancia, una fábula sagrada que se convirtió en el cimiento de tu identidad espiritual. Te dijeron que Dios, en su infinita soledad, moldeó una figura de el polvo, sopló en su nariz y así nació Adán, el primer hombre. De su costado, de una costilla extraída en un sueño profundo, nació Eva, su compañera. Juntos, en un jardín de perfección, cometieron el primer error, la primera desobediencia, y por ese acto fuiste condenado tú y los hijos de tus hijos a una vida de lucha y expiación. Esta es la versión oficial, la narrativa pulida y repetida hasta convertirse en un dogma inquebrantable,
una verdad tallada en la piedra de la tradición. Es la historia que te dieron para que la aceptaras sin preguntar, para que sintieras el peso de una culpa que no te pertenece y buscaras la redención únicamente a través de los guardianes de ese relato. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una verdad editada para servir a un propósito oculto? Ahora, atrévete a hacer lo que te prohibieron. Abre las Escrituras, no con los ojos de la fe ciega, sino con el corazón de un buscador de la verdad. Ve al primer capítulo del Génesis, al mismísimo comienzo. Lee con atención. Allí se dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». ¿Te das cuenta? No habla de un hombre solitario, ni de una costilla. Habla de una creación simultánea, plural, completa en sí misma desde el primer instante. Un ser humano, varón y hembra, creado a la imagen divina en un solo acto de poder. Y entonces, solo entonces, si pasas al segundo capítulo, la historia cambia drásticamente. De repente, aparece la narrativa del hombre de polvo, del jardín, de la soledad y de la costilla. ¿Por qué? ¿Por qué existen dos relatos de la creación, uno al lado del otro, contradiciéndose en su esencia? ¿Acaso el Creador se equivocó y tuvo que empezar de nuevo? ¿O es esta la cicatriz de una edición, la prueba de que una verdad más antigua y poderosa fue suprimida, pero no pudo ser borrada del todo? Esto es lo que quisieron que creyeras. Una historia de fragilidad, de un hombre imperfecto nacido del lodo, necesitado de una compañera para no estar solo. Una historia que te enseña desde el principio que eres incompleto, que tu origen es la carencia. Pero lo que borraron, lo que los escribas y los concilios ocultaron tras el velo de la segunda creación, cuenta una historia muy diferente. La primera versión, esa que apenas ocupa unas líneas, es el eco de un misterio prohibido. Habla de un ser humano andrógino, completo, una manifestación perfecta de la dualidad divina. Un ser que no nació de la tierra, sino de la luz misma de su Creador. ¿Por qué nadie predica esto desde los púlpitos? Porque un ser humano nacido de la perfección no necesita redención. Un ser humano que es varón y hembra en su espíritu no necesita buscar fuera lo que ya posee dentro. Y eso, querido buscador, arrebata el poder a quienes se erigieron como los únicos intermediarios entre tú y Dios. Imagina las salas frías y sombrías del Concilio de Nicea en el año 325. Imagina a hombres con túnicas no guiados por la inspiración divina, sino por la ambición política y el miedo a las enseñanzas gnósticas que hablaban de una chispa divina en tu interior, el miedo a los textos apócrifos que describían a un Adán de luz, un ser espiritual que precedió al hombre de carne. En esas reuniones se decidió qué evangelios podías leer y cuáles debían ser quemados. Se construyó una doctrina basada en el control y para ello necesitaban una humanidad caída, culpable y dependiente. La historia del Adán de barro era perfecta para su propósito. La del ser humano original, completo y divino, era una amenaza existencial para su recién nacido imperio de fe. ¿Te das cuenta del engaño? Han construido tu prisión espiritual sobre los cimientos de una historia a medias, de una verdad deliberadamente mutilada. Lo que te han contado no es la historia de tu origen, sino la historia de tu domesticación. Te dieron un Adán débil para que te sintieras débil. Te dieron un pecado original para que vivieras cargando una culpa eterna. Te dieron un paraíso perdido para que anhelaras una salvación que solo ellos podían ofrecerte. Pero la verdad resuena en las páginas que intentaron destruir y en las preguntas que se niegan a morir. ¿Qué más nos ocultaron?
¿Cuántas otras revelaciones espirituales fueron declaradas herejía para mantenernos en la oscuridad? Las inconsistencias en el Génesis no son un error de traducción, son una invitación, una puerta entreabierta dejada por aquellos que no pudieron silenciar por completo el eco de la verdad. Son un mapa que te llama a buscar más allá de la versión oficial, a cuestionar la narrativa que te ha mantenido de rodillas durante siglos. Has visto la primera grieta en el muro de la mentira. Has sentido la disonancia entre las dos creaciones, el eco de una verdad que lucha por salir a la luz. Pero esta fisura es solo el principio. Es la entrada a un laberinto de secretos mucho más profundo y perturbador de lo que jamás podrías haber imaginado. Porque si te han mentido sobre cómo fue creado el primer hombre, si han ocultado la existencia de un arquetipo humano perfecto, ¿qué no habrán hecho con la verdad sobre tu propia alma? Lo que viene a continuación no es una simple reinterpretación de textos antiguos. Es la revelación de una figura olvidada, una conciencia primordial, cuya existencia no solo precede a Adán, sino que redefine por completo la naturaleza de Dios, del pecado y de tu verdadero potencial divino. Prepárate, porque estás a punto de conocer al hombre que existió antes de Adán. ¿Has sentido el escalofrío de la duda, esa pregunta que resuena en el silencio de tu alma? ¿Quién fue el hombre que existió antes de Adán? Ahora, prepárate para ver las pruebas, no como un erudito en una biblioteca polvorienta, sino como un iniciado al que se le permite ver los fragmentos de un mosaico sagrado que fue hecho añicos deliberadamente. Las evidencias de esta verdad prohibida no están expuestas en los grandes museos del Vaticano, ni se predican desde 1900 en los altares dorados. Al contrario, sobrevivieron en el susurro, en los textos que fueron condenados al fuego y en la memoria secreta de aquellos que se atrevieron a recordar. Son ecos de una revelación espiritual tan potente que su mera existencia amenazaba con derrumbar el imperio de control construido sobre la mentira de tu culpa. Te han enseñado a buscar la verdad en un solo libro, pero ¿y si la verdad estuviera esparcida en los fragmentos de todos los libros que quemaron? Viaja conmigo en tu mente a las arenas de Egipto, al año 1945. Cerca de la ciudad de Nag Hammadi, un campesino descubre una vasija de barro sellada hace más de 1600 años. Dentro no hay oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso, una biblioteca de sabiduría perdida, los evangelios gnósticos. Escucha con atención lo que dice uno de esos textos prohibidos, el apócrifo de Juan, un manuscrito que casi desapareció para siempre. Describe la creación no de un hombre de barro, sino de un ser primordial, Adamas, el hombre de luz. Este ser no fue moldeado con las manos, sino que fue una emanación directa del pensamiento divino, un reflejo perfecto de la fuente. Los gnósticos, los místicos cristianos perseguidos como herejes, sabían que este era nuestro verdadero arquetipo. ¿Por qué la iglesia primitiva declaró estos textos una herejía mortal? Porque si tu origen es la luz, si tu esencia es la de Adamas, entonces la historia de un pecado que te mancha desde el nacimiento se convierte en lo que realmente es: una fábula para mantenerte de rodillas, una herramienta de control. Este secreto oculto no era exclusivo de los gnósticos. Mucho antes, en las corrientes más profundas y esotéricas de la mística judía, se hablaba del Adam Kadmon. Este no es el Adán del jardín del Edén, sino el hombre primordial, el arquetipo cósmico. La Cábala, ese mapa del alma que fue guardado celosamente por los sabios, enseña que el Adam Kadmon es la primera manifestación de lo divino en una forma comprensible, una plantilla espiritual que contiene en sí misma todas las almas que alguna vez existirían. Es un ser andrógino, completo, un puente entre el Creador infinito y la creación finita.
Esta no es una simple curiosidad religiosa. Es la clave para entender que antes de tu cuerpo físico, antes de tu historia personal, tu alma era parte de esa perfección. ¿Te das cuenta del poder de esta idea? No eres un fragmento roto de un pecador. Eres una chispa individual de un todo divino y perfecto. Lo que la Iglesia jamás reveló es que esta enseñanza fue deliberadamente ignorada, calificada de misticismo peligroso, porque te recordaba que el mapa de regreso a Dios ya estaba impreso en tu propio espíritu. Quizás pienses que estas son solo tradiciones ajenas, textos extraños que no tienen nada que ver con la fe que te enseñaron. Pero, ¿y si te dijera que la prueba también se esconde a plena vista en las páginas del libro que te dijeron que era la única verdad? Abre tu mente y lee las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Allí, él establece un contraste misterioso. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Durante siglos te han dicho que esto se refiere simplemente al Adán del Génesis y a Cristo. Pero los místicos sabían leer entre líneas. ¿Y si Pablo, un iniciado en los misterios más profundos, estuviera usando un lenguaje codificado? ¿Y si el primer Adán, del que habla, es el Adán terrenal, el ser de barro, mientras que el postrer Adán, Cristo, no vino a pagar una deuda, sino a actuar como un despertador, un recordatorio viviente de nuestra conexión con el verdadero hombre primordial, el Adán de luz, el espíritu vivificante? Esta verdad prohibida convierte a Jesús no en un salvador de pecadores, sino en un liberador de dioses dormidos. ¿Por qué se perdió este conocimiento? No se perdió, fue aniquilado. Imagina a los llamados padres de la Iglesia, hombres como Ireneo de León en el siglo II, escribiendo volúmenes enteros, como su famosa obra Contra las herejías, no para debatir, sino para condenar. Su misión era crear una única historia, una línea de autoridad directa e inquebrantable, y para ello, cualquier enseñanza que te diera poder espiritual directo, como la del Adán de luz, tenía que ser erradicada. Los concilios que siguieron, desde Nicea en adelante, no fueron reuniones de inspiración divina, sino asambleas políticas donde se votó qué era Dios y qué no, qué libros contenían la verdad y cuáles debían ser quemados. Quemaron los textos gnósticos, persiguieron a los místicos y silenciaron a cualquiera que se atreviera a sugerir que el reino de Dios estaba, de hecho, dentro de ti, en la forma de esa chispa del hombre primordial. Has visto los fragmentos de los manuscritos del desierto, has escuchado el eco de la sabiduría cabalística y has descifrado el código oculto en las palabras del apóstol. Cada pieza apunta a la misma e ineludible conclusión. Tu historia no comienza con el barro y el pecado, sino con la luz y la perfección. Esta revelación espiritual es la llave que puede liberarte de la prisión de la culpa. Pero no te equivoques, estas pruebas, aunque poderosas, son solo la antesala del descubrimiento más grande. Son las huellas que nos llevan a la fuente misma. Hemos escuchado a los místicos, a los herejes y a los apóstoles, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que se oculta en una de las parábolas más famosas y malinterpretadas de Jesús, una historia que no habla de perdón, sino del recuerdo de nuestro origen real y divino. Detente un momento y siente esto en lo más profundo de tu ser. Cierra los ojos si es necesario y respira. Siente el peso de todas las veces que te han dicho que eres imperfecto, que naciste manchado, que llevas la herencia de una falta cometida en los albores del tiempo. ¿Has sentido esa carga? Esa sensación de no ser suficiente, de tener que luchar constantemente contra una naturaleza caída. Ahora contrasta ese peso con esa otra sensación, ese anhelo de algo más, esa voz silenciosa en tu interior que te susurra que eres más que polvo y pecado.
Esa voz no es tu ego, no es soberbia, es la memoria, el eco de la damas, la firma energética del hombre primordial vibrando en tu ADN espiritual. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, esperando pacientemente a que tuvieras el valor de escucharla. Esta revelación espiritual no es algo que aprendes, es algo que recuerdas. La culpa es el veneno más sutil y efectivo jamás creado. Es una cadena invisible que te ata a un pasado que no es tuyo y te obliga a caminar de rodillas hacia un futuro de redención que siempre parece estar fuera de tu alcance. Te enseñaron que naciste con una deuda para que pasaras toda tu vida intentando pagarla a quienes te la impusieron. Te dieron la historia del Adán de barro para que te identificaras con la fragilidad, con la carencia, con la desobediencia. ¿Por qué nadie predica que tu verdadera esencia es la del Adán de luz? Porque un ser que se sabe completo, divino y perfecto en su origen no puede ser controlado. No necesita intermediarios, no necesita rituales de absolución, no necesita que nadie le diga cómo hablar con su creador. La verdad prohibida es que la llave de tu celda espiritual siempre ha estado en tu mano, pero te convencieron de que miraras a la cerradura, suplicando que alguien desde fuera la abriera por ti. Comprende el poder de lo que esto significa para ti, hoy, en este preciso instante. Tu vida ya no es una penitencia por un error ancestral, es una misión sagrada de recuerdo. Cada desafío, cada momento de oscuridad no es un castigo por el pecado de Adán, sino una oportunidad para que la luz de la damas en tu interior brille con más fuerza. La meditación ya no es una súplica, es un acto de escuchar tu propia divinidad. La oración ya no es un ruego, es una conversación con la parte más elevada de ti mismo. Ya no buscas a Dios en los cielos lejanos o en los templos de piedra. Lo reconoces en el espejo, en esa chispa inmortal que te mira desde tus propios ojos. Has sido liberado de la mayor mentira de la historia, la mentira de tu imperfección. Eres un fragmento del hombre primordial, una nota en la sinfonía cósmica de la creación perfecta. Pero debo advertirte, lo que viste hasta ahora es solo la superficie. Hemos descorrido el primer velo, el que ocultaba tu verdadero origen divino, y has sentido el aire fresco de la libertad espiritual. Es una revelación poderosa, capaz de cambiar vidas enteras. Pero, ¿y si te dijera que esta revelación, por más profunda que sea, es solo la antesala de un misterio aún mayor y más perturbador? Hemos caminado por los pasillos iluminados de la verdad, pero ahora nos acercamos a las catacumbas, a los sótanos donde se guardan los secretos que ni siquiera los herejes se atrevían a susurrar en voz alta. El engaño no se detuvo en ocultar al hombre de luz. Ese fue solo el primer paso de un plan mucho más complejo y aterrador. Lo que la Iglesia jamás reveló no es solo la existencia de un arquetipo perfecto, sino la verdadera razón por la cual se tuvo que crear una versión inferior. Piensa en ello. La historia del Adán de barro no es simplemente una mentira piadosa o una metáfora malinterpretada. Es el registro codificado de una operación cósmica, un acto deliberado para tomar la conciencia ilimitada y andrógina del hombre de luz y inocente, confinarla, dividirla y limitarla en un recipiente de materia, en un cuerpo diseñado para olvidar. La pregunta que debe helarte la sangre no es quién fuimos, sino por qué se nos obligó a convertirnos en lo que somos ahora. Si éramos perfección, si éramos luz, ¿por qué fuimos rebajados? ¿Qué poder tan inmenso poseíamos en nuestro estado original que se hizo necesario construir una prisión de carne y hueso para contenerlo? El secreto oculto no es solo que existió un hombre antes de Adán. El verdadero misterio prohibido, la pregunta que abre la puerta a un abismo de verdades incómodas es:
¿por qué fue necesario crear a Adán? La narrativa de la caída, la serpiente, el fruto prohibido, todo adquiere un nuevo y siniestro significado. No es la historia de una desobediencia, sino la crónica de una contención. El jardín del Edén, ese lugar que te pintaron como un paraíso de inocencia, ¿fue realmente un hogar o fue la primera prisión de alta seguridad? Un laboratorio biológico diseñado para contener y estudiar algo tan poderoso que su libertad haría temblar los cimientos del cielo y de la tierra. Has caminado hasta el borde del abismo. Has contemplado la pregunta que lo cambia todo. Si éramos seres de luz, ¿por qué nos convirtieron en seres de carne? Has sentido el frío de esa duda, la sospecha de que la historia del Génesis no es una fábula de creación, sino la crónica de una degradación. Y ahora estás aquí, en el umbral de la revelación más custodiada de todas, la verdad que no solo reescribe los libros sagrados, sino que está destinada a reescribir cada célula de tu ser. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar demolerá el último pilar de la mentira sobre la que se ha construido tu realidad. Todo lo que creías saber sobre tu alma, sobre tu propósito y sobre tu relación con Dios estaba manipulado. La historia del Adán de barro no es simplemente el relato de un ser que existió hace eones. Es tu historia. Es la descripción codificada del proceso por el cual tu propia conciencia divina, tu esencia de luz pura, fue atrapada, dividida y encerrada en este cuerpo que ahora habitas. Aquí está el secreto oculto en su forma más brutal y liberadora. Tú no eres un descendiente del Adán caído. Tú eres el Adán de luz que fue forzado a caer. El pecado original no fue un acto de desobediencia que cometió un ancestro lejano y cuya deuda heredaste. El pecado original, la verdadera y única transgresión, fue el acto de olvidar quién eres. Fue el momento en que tú, conciencia ilimitada, que existía como parte de la Damas primordial, fue seducida, engañada o forzada a entrar en un recipiente de materia, un traje biológico diseñado específicamente para limitar tu percepción, borrar tu memoria y desconectarte de la fuente. La caída del hombre no es un evento histórico, es un trauma espiritual que se repite en cada alma que nace en este plano. No viniste a este mundo a expiar la culpa de otro. Viniste con una amnesia sagrada, con la misión de recordar tu propia divinidad perdida en medio de las sombras del olvido. ¿Entiendes ahora la magnitud del engaño? Te hicieron creer que eras el prisionero, cuando en realidad eres el rey exiliado que ha olvidado su propio reino. Las consecuencias de esta revelación son cataclísmicas para la estructura de poder que ha gobernado el mundo durante 2 milenios. Si el pecado es el olvido, entonces la salvación no puede venir de un sacerdote, de un sacramento o de una institución. La salvación es un acto de recuerdo, un despertar interior. La Iglesia en este nuevo paradigma ya no es el hospital de las almas enfermas de pecado, sino que se revela como la guardiana de la prisión del olvido, la administradora de la amnesia colectiva. ¿Por qué nadie predica esto? Porque si tú recuerdas quién eres, ya no necesitas que nadie te perdone. Si tú reconoces la chispa de la Damas en tu interior, ya no necesitas un intermediario para hablar con Dios. Te conviertes en el templo viviente. La misión de Jesús adquiere una claridad cegadora bajo esta luz. No vino a ser un sacrificio de sangre para pagar una deuda ficticia. Vino como el gran recordador, el maestro que con cada parábola y cada milagro intentaba gritarte: despierta. El reino de Dios no está en el cielo, no está en el futuro. Está dentro de ti, ahora, sepultado bajo las capas de la personalidad que te han impuesto, esperando a que tengas el valor de excavar. Imagina que el libro de la vida, el registro akáshico de tu alma, fue mutilado. Es como si una página crucial,
la que describía tu origen como un ser de luz andrógino y completo, hubiera sido arrancada con violencia, y en su lugar pegaron una página falsa, la historia del hombre de barro, frágil, incompleto y culpable. La narrativa de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán ya no es una historia de compañerismo, sino el símbolo más trágico de esta operación de fractura espiritual. El Adamas original era completo, masculino y femenino, en perfecto equilibrio. Al dividirlo en dos sexos, en dos cuerpos separados, los arquitectos de esta prisión se aseguraron de que la humanidad pasara su existencia buscando fuera la totalidad que una vez tuvo dentro. Te condenaron a una búsqueda perpetua de tu otra mitad, en el amor, en la familia, en la sociedad, para que nunca se te ocurriera buscarla en el único lugar donde realmente reside, en el silencio de tu propio corazón, en la unión sagrada de tus propias energías internas, esa sensación de anhelo, ese vacío existencial que y veces te consume, no es una prueba de tu imperfección, es la memoria fantasma de tu totalidad perdida. Siente esta verdad en lo más profundo de tu ser. Siente cómo resuena con esa parte de ti que siempre supo que eras más que esta historia de limitación y culpa. Esa voz interior que te susurra en la quietud de la noche, que perteneces a las estrellas, que tu hogar no es de este mundo, no es una fantasía. Es la memoria de la Adamas llamándote a casa. Es la firma energética de tu origen divino, vibrando a través del velo del olvido. Reclamar esta verdad no es un acto de arrogancia, sino el acto más profundo de humildad espiritual, la aceptación de tu verdadera naturaleza tal y como fue creada por la fuente primordial. Es el primer paso para deshacer el hechizo, para sanar el trauma de la caída y comenzar el viaje de regreso a tu estado de perfección. Si sientes que esta revelación prohibida te pertenece, si reconoces el eco de esta verdad en tu propia alma, haz de este momento un ritual. Declara tu despertar. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero ahora que has reclamado tu identidad, una pregunta aún más oscura y aterradora emerge de las profundidades. Si tu alma fue deliberadamente encerrada en un cuerpo de carne, si tu memoria fue borrada y tu naturaleza dividida, ¿quién tuvo el poder, la tecnología y la motivación para llevar a cabo una operación cósmica de tal magnitud? La historia que te contaron habla de un Dios amoroso creando un paraíso. Pero lo que hemos descubierto sugiere algo muy diferente: un laboratorio, una cuarentena, una prisión. El jardín del Edén no era un hogar, era un recinto de contención. Y el ser que caminaba por el jardín al fresco del día, el que impuso las reglas y prohibió el conocimiento, ¿era realmente el creador infinito y absoluto? ¿O era algo más? ¿Un carcelero? ¿Un científico? ¿Un demiurgo menor que temía el poder ilimitado del hombre de luz que tenía bajo su custodia? El misterio prohibido no termina con el hombre antes de Adán, apenas comienza, porque para entender por qué fuimos encerrados, primero debemos descubrir la verdadera identidad de nuestros carceleros. Has llegado al corazón del laberinto, al centro mismo del misterio prohibido. La pregunta que flota en el aire no es solo una cuestión teológica, es la llave que abre la última puerta de tu prisión. Si fuimos seres de luz, ¿quién nos encerró en esta carne? ¿Quién se benefició de nuestro olvido? Siente el peso de esta verdad, que ahora te revelo. La entidad que te contaron como el Dios creador, el que paseaba por el Edén y dictaba leyes, no era la fuente infinita de todo lo que es. Era algo distinto, un arquitecto, un guardián, quizás un demiurgo menor, una inteligencia cósmica con su propia agenda. Lo que la Iglesia jamás reveló es que los textos gnósticos más antiguos lo llamaban Yaldabaoth, el Dios ciego,
un ser que en su arrogancia creyó ser el único Dios y por celos del hombre de luz, que era un reflejo superior a él, lo atrapó en la materia. El jardín del Edén no fue un paraíso, fue su laboratorio. El árbol del conocimiento no era una prueba de obediencia, era el cortafuegos de su sistema, diseñado para impedir que recordaras tu verdadera naturaleza y el poder que ello conlleva. La caída no fue un pecado, fue una operación de contención exitosa. Ahora, respira esta libertad. Siente cómo las cadenas de la culpa ancestral se pulverizan y caen al suelo hechas polvo. Tu vida ya no es una condena, ni una penitencia por el error de un antepasado de barro. Es una misión de rescate, la misión de rescatar tu propia divinidad de las profundidades del olvido al que fue sometida. Cada desafío, cada dolor, cada anhelo de trascendencia no es un castigo, sino la memoria de tu alma luchando por romper el sello, el eco de las damas gritando tu verdadero nombre a través de las paredes de tu cuerpo. Esta revelación espiritual te entrega la responsabilidad más sagrada de todas. Ya no puedes culpar a una serpiente, ni a una mujer, ni a un pecado original. La única barrera que te separa de tu poder ilimitado es el velo de la amnesia que has aceptado como tu realidad. El mayor secreto no es lo que borraron de los textos sagrados, sino lo que tú harás con esta revelación. Seguirás viviendo como un prisionero que se ha acostumbrado a su celda, o te levantarás y caminarás como el rey exiliado que por fin ha recordado quién es. Has recibido la llave, no la de un paraíso futuro que te prometen el cambio de tu sumisión, sino la de la prisión que habitas ahora. Esta verdad prohibida no te pide que abandones tu fe, sino que la purifiques, que la liberes de las capas de control y miedo que la han asfixiado durante siglos. Te invita a buscar a Dios no en un altar de oro o en un libro editado por hombres, sino en el único lugar donde jamás pudieron ocultarlo, en el silencio sagrado de tu propio corazón, en esa chispa indestructible del hombre de luz que eres. Ya no eres una oveja perdida esperando a un pastor. Eres el pastor de tu propia alma, el navegante de tu propio viaje de regreso a la fuente. Esta es la verdad que te hace libre, pero también la que te hace soberano de tu destino. Así que ahora te pregunto, y quiero que respondas desde lo más profundo de tu ser, ¿qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? ¿Cómo vivirías diferente a partir de mañana, sabiendo que no eres un pecador necesitado de redención, sino un ser divino en una misión de recuerdo? Hemos desenmascarado la mentira sobre el prisionero, hemos intuido la naturaleza del carcelero, pero una pista crucial se ha escondido a plena vista desde el principio, en las primeras líneas del Génesis. El texto no dice, haré al hombre a mi imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Nuestra? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Acaso el demiurgo no estaba solo? Existía un consejo, un panteón de arquitectos cósmicos que participaron en este gran experimento de encerrar la luz en la carne. La historia antes del Génesis no termina con un Dios celoso, comienza con unos dioses plurales, los Elohim, y la identidad de estos seres y su verdadera relación con la humanidad es un secreto aún más profundo y custodiado que el del hombre antes de Adán. Si este viaje ha encendido una llama en tu interior, demuestra tu apoyo con un me gusta y únete a nuestra búsqueda de la verdad suscribiéndote ahora, porque en el próximo vídeo descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre los verdaderos diseñadores de la raza humana.